Bienvenido a Consultor IT, un podcast dedicado a los amantes de la tecnología que quieren seguir aprendiendo de Internet. En cada episodio aprenderás un poco más de temas como la programación, la inteligencia artificial o cómo hacer comercializable tu plataforma online. Contigo, Luis Peris. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un día más, un podcast más aquí a Consultor IT. Bueno, esta es la primera vez que emito a la vez en podcast y en vídeo, en este caso en YouTube, así que podéis acceder a mi canal de YouTube en Luis Peris. En luisperis.com tenéis todos los enlaces a las redes sociales y a los podcasts. Estamos emitiendo, bueno, ahora mismo estamos en YouTube, iVoox y iTunes principalmente. Todavía no lo he configurado en Spotify, pero poco a poco. Bueno, la verdad es que hoy estoy muy contento porque quiero traeros una temática nueva que no he traído anteriormente, que es el serverless. En estos 2 últimos años he estado especializándome en diferentes plataformas de serverless, ahora veremos lo que es, pero bueno, simplemente indicar que es un podcast bastante importante para mí o bastante interesante para mí porque es una tecnología, una infraestructura, un tipo de infraestructura que me encanta. La verdad es que creo que para muchos programadores es un antes y un después. Sobre todo los programadores que hemos tenido que lidiar con balanceadores de carga, que hemos tenido que lidiar con configuraciones Linux de los servidores, instalaciones de MySQL en los servidores que luego se caían y se corrompían. Entonces, para toda esta gente creo que este podcast le va a encantar. Pero bueno, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de serverless, ¿vale? En este podcast lo vamos a dividir en 4 apartados. Primero vamos a ver qué es el serverless, de qué narices estoy hablando. Luego vamos a ver las ventajas de utilizarlo, que bueno, también hay que ver las desventajas, que será la tercera parte que veamos. Y por último, los casos de uso que le podemos dar. Vamos a ver un ejemplo detallado, un caso real de un cliente. Y luego las conclusiones. Aquí ya las conclusiones son de cada uno, pero yo daré mis conclusiones. Así que empezaremos por el principio. ¿Qué es serverless? Voy a daros la definición oficial y luego ya me meto con mi definición. Bueno, según la Wikipedia, serverless es un tipo de arquitectura sin servidor que el proveedor de servicios en la nube, ahora veremos qué proveedores existen, provisiona, escala y gestiona automáticamente la infraestructura necesaria para ejecutar el código. Además, los desarrolladores solo necesitan cargar sus funciones o aplicaciones que luego se ejecutan en respuesta a eventos como solicitudes HTTP, es decir, peticiones, request, actualizaciones de base de datos o carga de archivos. Vale. Imaginaos que tenéis una plataforma, tenéis una empresa y tenéis una plataforma interna de gestión de productos, gestión de clientes, facturas, lo que queráis. Y bueno, va creciendo vuestra plataforma. Y esa plataforma tiene que estar en algún sitio. ¿Dónde está? Pues está en un servidor, ¿vale? Siempre suele estar en servidores. Muchas veces hay gente, sobre todo en España, se utiliza todavía mucho lo de tenerlo in-house, tener servidores en la oficina y ahí tenerlo todo guardado. Y si no, pues se contrata en OVH o en cualquier proveedor que se suele utilizar y se configura un servidor con la base de datos y con su API para acceder ahí, con su frontend también. Vale. Serverless lo que dice es, olvídate de los servidores. Tú dame tu base de datos y yo ya me encargo automáticamente de que no se caiga nunca. Tú dame tu API y yo me encargo de que jamás se caiga tu API, pero es que además, aunque reciba 1000 millones de peticiones por segundo, las voy a resolver todas. Y olvídate de los servidores, da igual cómo está hecho, ya es cosa mía. Y lo mismo con el frontend, jamás te va a ir lento la carga del frontend, ¿no? Porque se va a hacer el autobalanceado de forma automática. Claro, nosotros nos tenemos que fiar de las empresas. Por eso, las 3 más grandes son empresas muy grandes. Estamos hablando de, que ahora lo veremos, de Amazon, de Google y de Microsoft. Estas son las 3 empresas que te garantizan esto. Realmente es un cambio de paradigma bastante grande, porque hasta hace unos 5 años, cuando se contrataba una plataforma, alguien te la tenía que instalar en algún sitio. Muchas veces era in-house, en la empresa, o si no, se cogía un servidor, ya sea en servidores de Google o ya sea en OVH, y ahí se hacía la instalación de la aplicación. ¿Qué problema teníamos? Corrupción de bases de datos, ¿vale? Nadie nos garantizaba, puesto que habíamos instalado nosotros el software, era nuestra responsabilidad, nosotros teníamos que hacer toda la parte de la infraestructura. Aquí no, aquí nos dice, oye, nosotros te garantizamos que no se va a corromper nunca. O sea, nunca, y no hay ningún caso que se haya corrompido. Puedes tener además copias de seguridad, puedes tenerlo todo, pero es que no se te va a corromper nunca. Eso sí, ahora veremos las desventajas que está asociado con el pago, que suele ser más barato, pero tiene unos peros. Entonces, vamos a hacer una pequeña comparativa para entenderlo bien.
Hasta ahora teníamos los hostings que simplemente ahí no corren la mayoría de sitios ni Node.js, por lo que no nos sirve de mucho. Y luego teníamos los servidores personalizados, que simplemente contratábamos un servidor o un VPS, que es un Virtual Private Server, en el cual nosotros configurábamos, le decíamos, mira, queremos Ubuntu versión 21.04, que es LTS, y vamos a instalar en nuestro MySQL, además vamos a instalar Champs, por ejemplo, si queremos utilizar PHP, o vamos a instalar Node.js, si tenemos una API REST en Express, por ejemplo, o en Fastify, y hacemos toda nuestra infraestructura. Si luego se corrompe, si luego alguien accede a nuestros servidores, alguien consigue hackearlos, es responsabilidad nuestra. Nosotros tenemos que estar, ya sea con webmin o con los comandos de Linux, semanalmente, principalmente actualizando esos servidores, ¿vale? Por eso la gente que me esté escuchando sabrá de lo que hablo cuando se corrompe la base de datos, tienen que reiniciarlo cada X veces, tienen que estar con actualizaciones y además es muy caro de mantener porque hace falta gente, tienes que contratar a alguien que sepa gestionarlo bien y tiene un coste. Entonces, que venga alguien ahora y que nos diga Google, por ejemplo, o Amazon, que nos diga, hey, olvídate de todo esto, yo te garantizo que no se te va a caer nada, no se te va a corromper y además no tienes servidor. Es interesante cuanto menos. Hay que preguntárselo algo, es ¿qué podemos ejecutar ahí? ¿Qué podemos instalar o qué podemos subir, ¿no? Porque esto es importante porque cuando empezó con Node.js a pegar muy fuerte, mucha gente decía, pónmelo en un hosting. Y dices, ya, pero es que los hostings te pueden funcionar con PHP hasta cierto punto, pero no con Node.js. Sí que hay algunos hostings, como VH o otras empresas, que te lo permiten, pero no está pensado para ello, ¿no? Entonces, aquí sí que hay una parte muy importante, y es que el serverless son máquinas sin estado. Es decir, ellos te van a garantizar que van a poder correr todas las peticiones que tú hagas. Tú les haces 1 millón de peticiones y ellos te lo van a hacer. Pero tienes que entender que no tiene estado. Y que no tenga estado quiere decir que tú lo que subes no se va a poder generar nuevos ficheros ahí. Por una cuestión muy básica, porque ellos luego, en algún momento, si tienes muchas peticiones, van a tener que duplicar la máquina para hacer un balanceo de carga. Entonces, claro, si solo van a duplicarlo con los ficheros iniciales, todo lo que hayas generado se va a perder. Por ejemplo, imaginad que tenéis una plataforma donde podéis subir facturas, .pdf hablo, no teclearlas, sino subir facturas o subir fotos. Si lo guardas en la propia máquina, en el momento en el que se haga un balanceo o que esa máquina, esa instancia se caiga, va a desaparecer todo lo subido. Eso indica que las aplicaciones tienen que ser sin estado, ¿vale? Eso sí que es importante. Normalmente, si están bien desarrolladas, ya las aplicaciones en sí no tienen estado. Toda la parte del front siempre sin estado, así que no hay ningún problema para la parte del front. Y la parte del back, lo único que podría ser con estado es el tema de guardar ficheros, pero ahí suele haber un cuello de botella que luego en el caso de uso veremos. Así que tampoco tiene mucho sentido. Luego también nos da un par de, aparte de lo que va siendo las APIs y el front, nos permite también hacer el serverless para la base de datos. Por ejemplo, tenemos una base de datos MySQL, Postgres, y nos permite que se encarguen ellos de todo. O sea, no nos dejan tocar prácticamente nada, solo la configuración del que sería el INI, pero nada más. No nos deja tocar nada y ellos nos garantizan que nunca, nunca, nunca se va a caer. Siempre va a estar operativa. ¿Vale? Esto también es muy, muy interesante. Y por último, hay más cosas y de hecho en podcasts consecutivos hablaré sobre bases de datos y sobre otros tipos de servicios que nos ofrece el serverless. Pero hay otra cosa muy interesante que tanto Amazon como Microsoft como Google promocionan bastante, que es el storage. El storage es un tipo de base de datos para ficheros. Esto es muy interesante porque hasta ahora en los servidores nosotros lo que hacíamos era que cogíamos nuestra API, subíamos los ficheros y los íbamos subiendo al servidor, ¿no? Entonces teníamos una carpetita y donde lo teníamos todo ordenado. Ahora lo que nos dicen estas empresas es, oye, olvídate, la API es una cosa, el front es otra y los ficheros es otra cosa. Yo te voy a dar una API para que tú me vayas mandando los ficheros, ¿vale? Yo te los voy a guardar. Y además solo te voy a cobrar nada, o sea, muy poco. En vez de tener un servidor como pasaba antes de 2 terabytes y tener que pagar 500 euros al mes por esos 2 terabytes, aunque solo estuviéramos utilizando un 1% de eso, aquí lo que nos dicen es, oye, yo solo te voy a cobrar por los ficheros que tenga. Ya está. O sea, y además los precios, los más caros, son 2 céntimos por gigabyte, que realmente es un precio bastante económico. Entonces, es otra forma de verlo. Es decir, oye, ya no tengo que estar
manteniendo un servidor con los ficheros, porque luego también tenemos otro problema. ¿Qué pasa si alguien nos hackea y nos borra los ficheros? Porque si tenemos 2 terabytes de ficheros, no podemos hacer fácilmente un backup de eso. Entonces, si teníamos un servidor y, por ejemplo, se nos rompía el disco duro y no teníamos copias de seguridad, perdíamos todos los ficheros. Aquí no, aquí ellos se ocupan de todo. Esa es otra de las ventajas del serverless. Entonces, muy en definitiva, tenemos 3 tipos de servicios, que hay más, pero los principales serían para web y APIs, para bases de datos y para ficheros. Todo esto sin servidores. Los proveedores ya los he comentado antes. Si queréis buscar información para ver los precios, teníamos a Google, que está como Google GCP o Google Cloud Platform. Luego tenemos Amazon, que es Amazon Web Service, o también, si lo ponéis en Google, Amazon AWS. Y por último tenemos Microsoft, que está como Microsoft Azure. Lo ponéis en Google y ya os aparecerá el primero, y ahí tenéis toda la información. Vamos a ver las ventajas y luego veremos las desventajas, que parece muy bonito todo, lo es realmente, pero tenemos que tener en cuenta un par de cosas. En cuanto a ventajas, lo primero es la escalabilidad. El tener una aplicación que sabes que nunca se va a caer es una tranquilidad increíble. El no tener que estar actualizando los servidores, el no tener que preocuparte si en un momento dado sales en la televisión, tu empresa se hace famosa y empiezas a recibir un montón de peticiones y la API no da abasto, el servidor no da abasto porque a lo mejor tienes un cuello de botella a las 8.000 peticiones por segundo. El saber que puede, si lo has configurado bien, que puede hacer todas las peticiones, que necesites 1 millón de peticiones y que lo va a hacer sin problema, realmente mola mucho, sobre todo porque te enfocas tanto en la programación como en el negocio y te olvidas de toda la parte de la infra. Luego tenemos una ventaja, que para mí sí que lo es, aunque veremos que puede ser una desventaja, que es el pago por uso. Primero porque todos tienen una capa gratuita. Por ejemplo, tienes 5 GB de espacio gratis. 5 GB es bastante. Luego tienes 2 millones de peticiones gratuitas al mes, en el caso de Google. Entonces, claro, tienes una API, subes la API y que las 2 primeras millones de peticiones sean gratuitas. Hay muchos proyectos que no tienen tantas. Entonces, mucha gente, a lo mejor el 60% de la gente que lo usa, realmente es que nunca llega a pagar nada, porque no llega a sobrepasar la capa gratuita. Entonces el pago por uso está muy chulo, porque si en algún momento necesitas más espacio, a lo mejor solo estás pagando... A mí me han llegado facturas de 3 céntimos al mes y dices, bueno, lo pago y ya está, ¿no? Que luego si creces mucho, lógicamente, pues serán 20.000, 30.000. Mucho hablo de muchísimo, ahora veremos ejemplos. Y luego hay una parte que a lo mejor como gerentes de negocio no lo vemos mucho, pero sí que es importante, que es despreocuparse de la tecnología que hay detrás, que haya una capa de abstracción. Es decir, tú únicamente contratas al programador, el programador hace el programa, te lo instala en serverless y no necesitas pagar a alguien que te gestione los servidores, que te gestione la seguridad, que te gestione las actualizaciones. Y eso sí que es muy importante, sobre todo porque muchas veces estos son perfiles muy caros, que no digo que no lo valgan, seguro que lo valen, pero son perfiles muy caros y cuestan muchos de encontrar. Además, una vez alguien configura un servidor, es una configuración muy personal. Entonces, luego cuando viene otro no sabe cómo lo ha configurado bien, no sabe dónde están las passwords. Entonces, aquí es todo muy estándar. Entonces, no tenéis esos problemas. Y te permite centrarte en tu negocio y en el programa, y no en la infraestructura. Vamos a ver 3 desventajas, que todo pinta muy bien, pero hay que tener en cuenta un par de cosas. No son las peores desventajas del mundo, pero hay que tenerlas en cuenta. Lo primero es el tiempo de latencia. El tiempo de latencia, es decir, una vez accedes a la web o haces una petición a la API, ¿cuánto tarda en responder? Aquí hay que tener en cuenta 2 cosas. Puedes hacer que haya siempre una máquina levantada, ¿vale?, para gestionar las peticiones, o que solo se levante cuando hace la petición. Si es así, si solo se levanta cuando hace la petición, puede tardar 1,5 segundos, es decir, 1,5 segundos. Esto es una auténtica animalada. Una API siempre debe de responder en 0,3 segundos. Sí que es cierto que tú le configuras y dices, mira, desde que me hagan la primera petición, luego quédate levantado 15 minutos, ¿vale? Por si recibes más peticiones. Y desde la última que te hagan, 15 minutos. Entonces, la primera petición a lo mejor te tarda 1,5 segundos, máximo 2, y luego ya te tardan en 0,1 segundos y tiempos extremadamente rápidos. Esto es una opción. Y así te dicen, oye, si haces esto, te damos 2 millones de peticiones. Hay otra opción, que es tener una instancia levantada, una pequeñita, para que así la primera petición siempre vaya rápida, ¿vale? Siempre tengas una levantada. El problema de esto, que te puede costar entre $30 y $50 al mes, euros, perdón, al mes.
Esto ya depende de cada uno. Sí que es cierto también que Google te da unos días gratuitos al mes con la capa gratuita, pero esto ya depende del tamaño de la empresa. Luego, no es una desventaja como tal, pero sí que hay que entender que un buen desarrollo debe de estar basado en microservicios. Es decir, al no tener estados no puedes guardar los ficheros en el disco duro, que además esto es buenísimo porque Google Storage, por ejemplo, no tiene límite de espacio, por lo que no tienes 2 terabytes. Si has contratado un servidor de 2 terabytes, no tienes como mucho 2 terabytes. Puedes meter todos los terabytes y petabytes que quieras. Pero tienes que estar acostumbrado o tienes que hacer el desarrollo pensando en esto, pensando en que no es guardar un ficherito y te olvidas, sino que lo tienes que hacer una petición a Google, que te dé una URL temporal y entonces lo subes. Así, o hay otras formas con el SDK en Node, por ejemplo, o en el lenguaje que quieras, también te permite subirlo, pero tienes que entender cómo funciona. Y en algunas partes sí que puede ser más lento, pero es muchísimo más, es 100% estable prácticamente. Entonces, más lento me refiero en el desarrollo, sobre todo si nunca has trabajado con serverless. Pero bueno, una vez has empezado, muchísimo más rápido y es todo estable. Pero sí que lo pongo como desventaja porque habrá programadores que no estén acostumbrados y hay que tenerlo en cuenta. Luego hay otra, que esto hay que entenderlo, que estamos casados casi con una empresa. Cuando haces toda la infraestructura en serverless con una empresa, por ejemplo, con Google, si luego pasa cualquier cosa y te quieres ir de Google, tienes que hacer una migración que es un poquito costosa, no en cuanto a dinero, sino en cuanto a tiempo. Pero también es cierto que que esto siempre va a ser mejor que si estás en un servidor y lo tienes que cambiar. Si tienes un servidor en tu oficina y quieres pasarlo a otro servidor, el trabajo va a ser el mismo. Pero es algo que hay que tener en cuenta, que sobre todo cuando hacemos los despliegues, suele estar en unos ficheros llamados YAML, que, bueno, depende si utilizas GitLab, por ejemplo, que ahí tienes que hacer la configuración de Google, en el caso de Google Cloud, y si lo cambias a Amazon, tendrás que cambiarlo a Amazon, esos ficheritos. Sí que existe Terraforms que te permite hacer, digamos, un solo desarrollo y luego migrarlo a un sitio u otro, pero realmente el trabajo acaba siendo lo mismo. Con todo el mundo que he hablado que utiliza Terraforms me dice que está genial, una especie de estandarización, pero que el trabajo acaba siendo el mismo. Y luego, por último, aunque había dicho 3, voy a dar un cuarto, y es el tema de los costes. Los costes no son estables. Y esto es algo que a mí me costó bastantes años en aceptar. ¿Qué quiere decir que no son estables los costes? Claro, si un mes no tienes visitas, pues la capa gratuita o tienes, por ejemplo, un millón de peticiones, pues la capa gratuita te lo paga. Pero ¿qué pasa si hacéis una campaña de publicidad brutal y tenéis 500.000 visitas? Que no peticiones, a lo mejor son 2 o 5 millones de peticiones al día, ¿vale? Es decir, una campaña de publicidad muy, muy bruta en Instagram, va mucha gente a la web y interactúa mucho. Bueno, pues simplemente ahí lo malo es que no sabes cuánto te va a costar. Y esto sí es una cosa que me pone bastante nervioso. Se puede poner límites, es cierto, puedes decir, por ejemplo, oye, no me crees más de 50 instancias. Si tiene que ir lento, pues que vaya lento. Si hay usuarios que no pueden ver la web, que no la vean, ¿no? Pero no hay que pagar más de 10.000 euros al mes. Lo puedes calcular, puedes poner alarmas también de, oye, cuando supere esta cantidad directamente avísame, mándame un email o lo que sea. Pero claro, o sea, si tuvieras el tráfico como tú tienes YouTube, por ejemplo, pues prepara la billetera, es decir, ahí te saldrá a lo mejor 50 millones a pagar. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta. Pero bueno, también tiene defensa en cuanto a ataques de 2, así que tampoco... Por ataques nunca he visto ningún problema, incluso ellos se hacen cargo de todos los costes. Si el coste es por un ataque que has recibido, normalmente estas empresas, como sí que es algo que a la gente le preocupa, suelen hacerse cargo de los costes. Y esto sí que he visto un caso que le pasó a una empresa, hablaron con este caso fue con Amazon, y Amazon le dijo, no os preocupéis, y le cancelaron la factura. Pero bueno, simplemente es eso, es que no sabes lo que vas a pagar. Sí, tienes muchísimo tráfico. Yo sí que lo veo como desventaja, pero esto ya depende. Al final no hay otra forma de hacerlo. Si tuvieras unos servidores, tendrías que comprar más servidores o contratar más servidores y hacer el balanceo igual. Vale, vamos a ver un caso de uso que creo que puede ser muy interesante. Está basado en un cliente que tuve hace años y a mí, por ejemplo, sí que es algo que creo que puede ser interesante para que la gente entienda más cómo funciona el tema del serverless y cómo lo podríamos hacer. Os voy a poner en contexto. Caso de uso. Una intranet web,
¿vale? Para una empresa de vallas publicitarias, por ejemplo, IMUPIs, es decir, lo que hay en las paradas de los autobuses y vallas publicitarias en centros comerciales, etc. Con los siguientes actores. Actores tipo de usuarios. Primero, los instaladores. Más de 200 instaladores por toda España. Y desde el móvil deben de poder acceder a la plataforma para ver qué vallas tienen que instalar y tienen que subir, una vez la instalan, tienen que subir fotos en alta calidad. En la cámara, la cámara que tenga el móvil, pues tienen que subir esas fotos, ¿vale? Son más de 200 subiendo fotos. Además, todos los días, de lunes a viernes, subiendo. Luego, oficinistas. Controlan más de 150.000 vallas publicitarias y tienen que dar de alta y modificar esas vallas publicitarias. Además, gestionan facturación y todo el tema de los clientes desde la propia plataforma. Por último, la plataforma permite mandar emails a esos clientes, ¿vale? A lo mejor dice, mira, ya te hemos instalado estas vallas, mira las fotos para que compruebes que está todo bien. Y por último, los clientes. Los clientes tienen que tener también un acceso para acceder a dicha plataforma y poder ver las fotos de las vallas publicitarias o hacer requerimientos a la empresa, etc. ¿Cuál es el problema aquí? Y eso sí que es un caso bastante interesante. Cada día se sube 20 GB de fotos. ¿Vale? Imaginaos tener un servidor que cada día se va incrementando 20 GB, 20 GB, 20 GB. Es una auténtica animalada. Es muchísimo. Además, que pasan los años y es que se te va enseguida a los terabytes. Además, son fotos de alta calidad. Y eso sí que es importante, porque si en una foto a lo mejor de 3 megabytes, luego cuando lo veas en la plataforma puede que te vaya lento. ¿Vale? La base de datos, además, se incrementa 30 megabytes diariamente. Que esos son 9 gigabytes al año, que es una auténtica animalada. Porque enseguida pasan los años, parece que no, pero haces un desarrollo y al cabo de un tiempo tienes 90 gigas de base de datos. Luego tenemos que todas las peticiones se concentran en horario comercial. Es decir, que sobre todo las primeras horas de la mañana se concentran los 200 instaladores más los trabajadores de la oficina a conectarse a los servidores. Vale, con serverless, ¿qué podríamos hacer? Primero, el tema de las imágenes, que esto es una de las cosas que más preocuparía, porque si tienes un servidor y tienes que ir subiendo las imágenes, al final es que te vas a quedar sin espacio, no hay tanto disco. Entonces, storage, da igual si es de Amazon, de Azure o de Google. El storage es espacio ilimitado y te cobra únicamente por los gigabytes que utilices. Te cobra como mucho 2 céntimos por gigabyte, pero es que además cuando lo dejas de utilizar te cobran hasta 10 veces menos. Hay diferentes, esto lo hacen todas las empresas, hay diferentes, digamos, niveles. ¿Por qué a veces cuando lo dejas de utilizar? Porque lo que te incrementan es el precio por acceder al recurso. Es decir, si hay imágenes que no vas a usar más de una vez al año, te dicen, oye, te cobramos más si quieres acceder a ellos, pero en cambio te cobramos 10 veces menos por almacenamiento. Entonces, como mucho, pagas 2 céntimos por giga. Eso es lo primero que haríamos. Todas las imágenes ahí. Pero es que además, todas estas empresas te permiten hacer unos triggers, que son unos disparadores, que es que cuando subes una foto, tú puedes programar en unas líneas, en el lenguaje que te sea más cómodo, ya sea Python, Go, JavaScript o lo que quieras, te permite que cuando subas una foto se ejecute un código. Y en ese código, con una librería, por ejemplo, Sharp para Node.js, puedes hacer que te genere una imagen en baja resolución. En vez de 3 megas, que sean 150K. ¿Vale? Y eso es de forma automática. Cada vez que sube una foto, automáticamente se genera una foto nueva con baja calidad. Y esto todo con el apartado de, aquí sería con la Lambda y con el storage, ¿vale? Es decir, el storage hace un trigger a la Lambda, ese código, para que se genere una nueva imagen y se guardan las dos en la misma carpetita o como lo quieras hacer. Luego, base de datos. Esto es muy importante. Aquí, esto haré un podcast porque creo que es muy interesante. El tema de la base de datos, el problema suele ser cuando son bases de datos relacionadas. Y no estoy diciendo que Mongo sea mejor porque no es relacional, no. También tiene sus problemas Mongo. Pero depende cómo hagas la base de datos. Puedes tener una base de datos relacional y luego puedes tener una base de datos que no sea relacional y que todos los proveedores te garantizan que te responden en menos de 0,1 segundo a todas las requests, aunque la base de datos sean 500 gigas. Es una auténtica animalada. La verdad es que Serverless está muy, muy chulo. Pero, de hecho, tengo preparado ya el guión para un podcast únicamente hablando de las bases de datos en Serverless porque es súper interesante. Pero bueno, podemos tirar al principio por MySQL si ya está todo programado y luego pasar a este tipo de bases de datos, que también pueden ser en MySQL, pero no relacional, que es la parte que cuesta más escalar.
Luego, como al final no es algo que tenga que posicionar en Google, yo ahí haría seguramente el cobro por petición. Y así te da igual el horario comercial. Te pueden hacer 200.000 peticiones entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde y ya está. Y luego, a partir de las 2 de la tarde hasta las 10 de la mañana del día siguiente, como si no hacen peticiones, pues no se cobra, ¿vale? Entonces, esto sería una solución para este problema de esa plataforma, que es una empresa que parece que no, pero poco a poco fue creciendo y tenía un problema increíble de cómo puede solventar, cómo con los servidores puedo meter a lo mejor 20 terabytes de ficheros, de fotos de alta calidad, porque los clientes las quieren y aunque pasen años no quieren borrarlas, ¿no? Por si el día de mañana hace falta o hay un juicio o lo que sea. Pues esto sería una solución que además permitiría que creciera todo lo que quisiera. Pueden adquirir nuevas empresas, pueden pasar de 150.000, de 200.000 vallas publicitarias a 10 millones y no cambiaría absolutamente nada, bueno, quitando el coste mensual que Google, Amazon o Microsoft le pasaría, ¿no? Pero eso es normal. Pues bueno, aquí está la solución. Conclusiones. Al final las conclusiones las tenéis que tener vosotros también. A mí me ha cambiado bastante la vida en el sentido de que antes tenía que preocuparme muchísimo por el tema de la seguridad. Y me preocupaba menos la estabilidad que la seguridad, porque enseguida salen... usas algún software en el servidor que es vulnerable y aquí te olvidas de todo. Aquí disfrutas la programación si te gusta programar y toda la parte de infraestructura que se ocupe Google, Microsoft o Amazon, ¿no? O la empresa que hayáis contratado. Hay otras, estas son las principales, pero hay otras. Así que a mí me gusta y a mí me convence, pero bueno, aquí sois vosotros los que tenéis que tomar la decisión. Así que nada, hasta aquí el podcast de hoy. Ya sabéis, para los que me estáis escuchando en iVoox o en iTunes, también ahora estoy en YouTube. Y cualquier cosa estoy en luisperis.com. Hasta el próximo podcast.